Buenos días, como integrantes de la sección 1, hoy vamos a hablar sobre el tema de antimicóticos o antifúngicos. Como objetivo número 1, vamos a conocer el tratamiento general de la micosis. Las infecciones micóticas se van a asociar a una morbilidad y mortalidad significativas. La incidencia de infecciones fúngicas potencialmente mortales ha aumentado en las últimas décadas debido a un aumento en las poblaciones de pacientes inmunodeficientes, como los que van a recibir trasplantes hematológicos o de órganos sólidos, la quimioterapia contra el cáncer y los medicamentos inmunosupresores, así como aquellos con VIH-Sida. Desde el aparecimiento de la anfoterina B deoxicolato a fines de la década de 1950, la investigación ha buscado alternativas más seguras y mucho más efectivas para el tratamiento de las infecciones micóticas sistémicas. Mientras que la anfoterina B va a continuar siendo el estándar de oro de la farmacoterapia antimicótica sistémica contra una amplia gama de infecciones. Como segundo objetivo tenemos el describir la actividad antimicótica y el mecanismo de acción de los antimicóticos. Tenemos primero los antimicóticos sistémicos, en el cual, en primer lugar, vamos a tener a la anfoterina B, el cual tiene actividad contra hongos patógenos que van a incluir la cándidas, el Cryptococcus neoformans, el Blastomyces dermatidis. También podemos mencionar el Histoplasma capsulatum, el Sporontrix schenki y entre otros. Tenemos que el mecanismo de este va a ser que su principal mecanismo de acción va a ser el poder unirse al ergosterol de la membrana de los hongos y así aumentando la permeabilidad de las células fúngicas y así causando la muerte de estas y evitar el crecimiento del hongo y eliminar el hongo. Como segundo fármaco tenemos la fluxitosina, que es su actividad antimicótica. Tenemos que se va a ocupar como un agente coadyuvante con la futerina B, ya que este monoterapia puede causar una resistencia, entonces se ocupa junto a la futerina B en la inducción de la terapia de meningoencefalitis criptocócica. Y tenemos que el mecanismo de acción va a ser que va a penetrar y el medicamento se va a desaminar a fluoracilo y este se va a metabolizar a 5-fluoracil monofosfato y luego se va a incorporar al ARN y así inhibiendo la síntesis del ADN y las proteínas, o también se puede metabolizar a 5-fluorodeoxouriacilo, que esto va a provocar la inhibición también del ADN y de las proteínas. De ahí tenemos también los imidazole y los triazoles, que van a tener una actividad antimicótica contra varias especies de cándidas, como sea albicans, tropicalis, paraxisolis. También tenemos Cryptococcus neoformans, entre algunos hongos de tiña, como podemos mencionar el Sporontrix schenckis. Y tenemos que su mecanismo de acción va a ser la inhibición del 14-alfa-esterol desmetilasa, también del citocromo y del producto del gen ERG11, que es uno de los genes que va a estar encargado de la producción del ergosterol en la membrana, que entonces la inhibición de este van a perjudicar la biosíntesis del ergosterol y lo que va a resultar en el agotamiento de este en la membrana, por lo que va a aumentar la permeabilidad de la célula fúngica y va a dar su muerte. Tenemos las equinocándidas, que su actividad antimicótica es que exhiben la actividad fungicida contra especies de cándida. Por el contrario, son fungistáticos contra especies de Aspergillus. Su mecanismo de acción es que inhiben la síntesis de 1,3 beta-glucano, que es un componente esencial de la pared celular de los hongos.
Tenemos otros agentes antimicóticos sistemáticos, el griseofulvino, que su actividad antimicótica es fungistática in vitro para varias especies de los dermatófitos. Son Microsporum, Epidermophyton y Trichophyton. Su mecanismo de acción es que inhiben la función de los microtúbulos y por lo tanto interrumpen el ensamblaje del uso mitótico. Perdón. Tenemos el agente antimicóticos tópicos, que son agentes individuales, que tenemos el clotimazol, que su actividad antimicótica es un imidazol con actividad contra varias especies de hongos patógenos, actinomicetos, bacterias gram positivas y ciertos anaerobios. Su mecanismo de acción es que inhiben la acción de las enzimas que intervienen en la síntesis del ergosterol. Agentes antimicóticos estructuralmente diversos. Tenemos la terbinafina. Su actividad antimicótica resulta útil fundamentalmente en el tratamiento de las dermofitosis y por lo tanto en las señas corporal, crural y de los pies. Su mecanismo de acción actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, pero lo hace en la enzima escualeno peroxidasa y no sobre la C14-alfa de metilasa. Luego tenemos el tioconazol. Su actividad antimicótica presenta una buena actividad frente a ticopitón, epidermopitón, púrpura y candidiasis albicans. Su mecanismo de acción antifúngico de amplio espectro con actividad antibacteriana. También tenemos la nistadina. Su actividad antimicótica solo es eficaz frente a determinadas infecciones micóticas superficiales no invasivas que afectan a la piel y a las mucosas. Su mecanismo de acción se basa en la unión de esteroles, principalmente en el ergosterol de la membrana plasmática fúngica, aumentando así su permeabilidad. Como punto número 3, tenemos identificar los efectos adversos, mecanismo de resistencia farmacocinética y aplicaciones terapéuticas de antimicóticos sistémicos y locales. Entre estos tenemos la anfotericina B, que es, entre sus efectos adversos tenemos reacciones agudas como la fiebre, escalofríos relacionados con la perfusión. Puede ocurrir taquipnea, el estridor respiratorio, que son ruidos anormales respirar. Mecanismo de resistencia, produce aislamiento de cándida, lucitine, mutaciones en los genes de biosíntesis de ergosterol, G2, G3, G5, G6 y G11, que reducen la susceptibilidad. En su farmacocinética tenemos que presenta absorción gastrointestinal insignificante y una unión a proteínas mayores al 90%. En aplicaciones terapéuticas, tenemos esofagitis candidiósica, meningitis causada por coccidioides. En cuanto a la flucitocina, tenemos los efectos adversos, que estos pueden deprimir la médula ósea y provocar leucopenia y trombocitopenia. También se han observado otros efectos adversos como erupciones cutáneas, náusea, vómito, diarrea y enterocolitis grave. En cuanto al mecanismo de resistencia, la resistencia a los medicamentos que surge durante el tratamiento, que es la resistencia secundaria, es una causa importante de fracaso terapéutico cuando se usa solo la flucitocina para la criptococosis y la candidiasis. El mecanismo para esta resistencia puede ser la pérdida de la permeasa necesaria para el transporte de citocina o de la actividad disminuida de la UPRTasa o de la citocina desaminasa. En cuanto a la farmacocinética, este presenta una excelente biodisponibilidad oral. También se absorbe rápido desde el tracto gastrointestinal
se distribuye con amplitud en el cuerpo, presenta una mínima unión a proteínas y cerca del 80% de una dosis dada se excreta sin cambios en la orina. Las aplicaciones terapéuticas de la flucitocina es que se usa casi exclusivamente en combinación con anfotericina B para el tratamiento de la meningitis criptococócica, y esta combinación en comparación con la anfotericina B sola se asocia con una mejor supervivencia entre los pacientes con meningitis criptococócica. Imidazoles y triazoles, específicamente el fluconazol. Los efectos adversos, la hepatotoxicidad grave ha llevado en casos raros a la insuficiencia hepática y a la muerte. También se presenta diarrea, calambres abdominales, anorexia y náuseas. Se ha observado hipocalemia en pacientes que reciben 600 miligramos o más diarios y en aquellos que recientemente han recibido una terapia prolongada con anfotericina B. El mecanismo de resistencia en Candida albicans, la resistencia al azol, puede deberse en parte a la acumulación de mutaciones en ERG11, el gen que codifica la diana azol, 14-alfa-esterol desmetilasa. En la farmacocinética, el fluconazol se absorbe casi por completo en el tracto gastrointestinal. La biodisponibilidad no se ve alterada por los alimentos. Las concentraciones máximas son de 4 a 8 microgramos por ml después de dosis repetitivas de 100 miligramos, y la excreción renal representa más del 90%, y el tiempo medio de eliminación es de 25 a 30 horas. Las aplicaciones terapéuticas, su indicación fundamental es el tratamiento de la candidiasis orofaringea, esofágica, en infección urinaria por cándida, y es el fármaco de elección en la candidiasis invasora crónica. En cuanto a las equinocandinas, los efectos adversos, las equinocandinas son en general muy bien toleradas. Solo se han descrito ligeras reacciones de intolerancia durante su administración. El mecanismo de resistencia es que la resistencia a la equinocandina ha surgido como un problema clínico y el resultado de mutaciones que conducen a sustituciones de aminoácidos en las subunidades FKS. Las mutaciones que confieren resistencia se producen en dos regiones calientes conservadas de FKS1 en Candida albicans y en FKS1 y FKS2 en Candida glabrata. La farmacocinética presenta una unión a proteínas mayor al 95%. Se da una buena distribución de estos fármacos en los tejidos. La eliminación del plasma es lenta. Se metaboliza en el hígado con una semivida plasmática que es prolongada. En las aplicaciones terapéuticas, todas las equinocandinas han sido aprobadas para el tratamiento de la candidiasis invasiva y de la candidemia. También está la caspofungina, que está aprobada para el tratamiento de la aspergilosis, y la micafungina, que también está aprobada para la profilaxis de la infección por cándida en pacientes sometidos a trasplante halogénico de células precursoras hematopoyéticas. Bueno, pues continuando con los agentes antimicóticos tópicos, tenemos como ejemplo el cotrimazol. Vamos a hablar de sus efectos adversos, su farmacocinética y sus aplicaciones terapéuticas. En los efectos adversos, pues esos se van a presentar en una pequeña fracción de pacientes. Pues lo que va a presentar va a ser una pequeña irritación de la piel, puede causar sensación de ardor, eritema y edema. Además, cuando se aplica en vagina, cerca del 1 al 6% de los pacientes experimenta una sensación leve de ardor. Y en raras ocasiones se puede presentar calambres abdominales y un ligero aumento en la frecuencia urinaria. En su farmacocinética, pues la absorción de cotrimazol es inferior al 0.5%, y en la vagina pues del 3 al 10%. Y pues las concentraciones fúngicas de este medicamento permanecen
en la vagina por hasta 3 días. En sus aplicaciones terapéuticas tenemos que el clotrimazol pues cura todo tipo de infecciones de dermatófitos en el 60 al 100% de los casos. Además también cura pues infecciones de Candida albicans. Ya en la nistatina tenemos sus efectos adversos, pues que los principales efectos adversos son alérgicas. Y pues este tipo de fármacos no presenta demasiados efectos adversos, más bien son bien tolerables. En su farmacocinética, este medicamento pues no se absorbe en el tracto gastrointestinal, ni en la piel o en la vagina. En sus aplicaciones terapéuticas, la nistatina pues es útil solo para la candidiasis albicans y se suministra en preparaciones destinadas a la administración cutánea, vaginal u oral. Y también se puede utilizar para infecciones de las uñas. Como objetivo 4, tenemos que dar ejemplos de antimicóticos sistémicos y locales. Tenemos los antimicóticos sistémicos, tenemos los polienos, y el ejemplo sería la anfostirecina B, las pirimedinas, el ejemplo sería la flutisocina, y los imidazoles y triazoles tenemos el ketoconazol, el fluconazol y el boriconazol. Ya en la familia de las equinocandinas tenemos la casporfungina y la micafungina, y en las alilaminas tenemos la terbinafina. Y por último tenemos la griseofulvina. Ya en los antimicóticos tópicos tenemos los imidazoles y triazoles, tenemos por ejemplo, tenemos el cotrimazol, el econazol y el biconazol. En la siguiente familia tenemos a los agentes antimicóticos estructuralmente diversos, como por ejemplo tenemos el ciplopirox, la olamina y la nistatina. Bueno, vamos a ir con el objetivo 5, que son conocer las principales dosis. Vamos a empezar primero con los antimicóticos sistémicos y como habíamos estado viendo con la anfotericina B, que esta es de la familia de los polienos y lo que se recomienda normalmente es que se haga una prueba de dosis inicial, esto con 1 miligramo de anfoterina, 20 mililitros de dextrosa al 5% en 20 minutos para detectar si hay una reacción anafiláctica, aunque normalmente estas son raras, pero o también para ver si hay una reacción idiosincrásica de hipotensión grave. Tenemos también la flucitocina, que en esta se administra por vía oral de 50 a 150 miligramos por kilo de peso en 4 dosis divididas en intervalos de 6 horas. También tenemos el fluconazol, que es de la familia de los imidazoles y triazoles. En esta se ocupa para la candidiasis y se recomiendan de 100 a 200 miligramos al día durante 7 a 14 días, ya que es eficaz para la candidiasis orofaringea. Y también se puede dar que una sola dosis de 150 miligramos es efectiva para la candidiasis vaginal no complicada, sin embargo también tenemos que una carga de 800 miligramos seguida de una de 400 miligramos diarios es útil en el tratamiento de la candidemia de pacientes no inmunosuprimidos. Tenemos también los antimicóticos tópicos. Tenemos la de econazol, que es de la familia de los imidazoles y triazoles, o sea, son agentes tópicos individuales. En esta, el nitrato de econazol está disponible solo como una crema miscible en agua al 1% para aplicarse 2 veces al día. Tenemos la de tioconazol, que es de la misma familia, y en esta se administra una dosis única de 4.6 gramos de pomadas, es decir, o sea, 300 miligramos de medicamento al acostarse. Y por último también tenemos a la nistatina, que es de la familia de agentes antimicóticos estructuralmente diversos. Se ocupa para candidiasis orofaringea en adultos. ¿Cómo que se llama? La dosis es de 400.000 unidades a 6.000 unidades en 4 a 6 mililitros por vía oral 4 veces al día durante de 4 a 5 días y se puede retener en la boca de 2 a 3 minutos y luego descartarla. Esta es nuestra bibliografía. Y muchas gracias.